Vamos a alabar al Señor con la alabanza número 446. 446 de nuestro himnario, un amigo tan dulce y amante. Un amigo tan dulce y amante, hoy te llama con ansia de amor. Ven a mí, te daré vida eterna, en mansiones de eterno esplendor. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén del celeste fulgor. ¿Cuántos hay cuya carga es pesada? Solo hay llanto, dolor y pesar. Hoy escuchen tan dulce llamada. Ven a mí, yo te haré descansar. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén del celeste fulgor. Aunque vivas aquí sin amarle, ante el gran tribunal que será, solo Él puede darte esperanza. El que cree salvado será. No rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén del celeste fulgor. Amén, la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor pidiéndole que Él sea quien nos presida. Que el Señor nos presida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Nos concedes una vez más el poder estar en tu casa y poder en ella disfrutar, Dios mío, de tu presencia y disfrutar de todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Que humildemente en el nombre de Jesús pedir en esta noche, Señor, que tú nos presidas, que tú nos dirijas, derriba todo espíritu inmundo que quiere entorpecer y que quiere afectar el desarrollo de esta reunión. Que en el nombre de Jesús todo espíritu contrario sea vencido en el nombre de Jesús, echado fuera, de manera de que en esta noche tu nombre una vez más sea muy glorificado en medio de tu pueblo. Que cada uno de los que aquí estamos podamos ser bendecidos por ti. Que cada uno de los que aquí estamos podamos ser exhortados, Señor, a la luz de tu palabra. Únenos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, a lo largo y ancho de nuestra nación, nuestros hermanos allá en Santiago, en Chillán, en Villarrica, en el norte y aquí en Pucón, podamos ser alcanzados por tu bendición. Dios mío, que nada nos distraiga. Por el contrario, que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo tiene hoy día para la iglesia. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, de manera de que podamos, Señor, estar atentos ante todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Es lo que te pedimos y te rogamos humildemente en los méritos santos y
glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Vamos a ir, ¿cierto?, a la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Bien, vamos a dar lectura a la santa palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Bien. Se está acoplando. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tomaré trompeta y avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos en esta noche tener frente a nosotros tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Ella es la brújula que nos muestra, Señor, por dónde debemos conducirnos. ¿Qué es lo que debemos, Señor, hacer para que podamos agradar, Señor, a tu presencia? Permita que en esta noche tu nombre sea muy glorificado y que todo lo que aquí tú nos permitas realizar sea la honra, la gloria y la alabanza para ti, Señor. Danos oídos para oír lo que tu Espíritu tiene para la iglesia y danos un corazón receptivo para recibir tu palabra. Lo pedimos y ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira la tierra, ¿cierto? La tierra tiembla. Y no cabe duda alguna de que Dios en este tiempo
como siempre lo ha sido y hoy día más que nunca, porque desde cerca Él está mirando a la tierra. Amén. Como digo, Chile se caracteriza por estas cosas. Uno de los grandes terremotos más grandes que hubieron en la historia del mundo se suscitó en nuestra nación, en la ciudad de Valdivia, en el año 1960, donde no existían los instrumentos para poder ahora medir y poder advertir, ¿cierto?, a la población del gran desastre que vendría. Y fue así, ¿cierto?, que quedó, ¿cierto?, escrito ahí y está en la historia de los terremotos mundiales como uno de los de mayor intensidad, 9,5. De acuerdo a los hombres que estudian y se preocupan de medir todas estas cosas, dicen que el terremoto superó ese grado de Mercalli que se dice 9,5. Según los estudiosos de todo esto, dicen que superó los 10 grados. Y quienes tienen antecedentes de este 22 de mayo de 1960 pueden saber que la destrucción de aquellos días fue muy grande. Se perdieron casi 2.000 vidas. Fue algo realmente caótico y algo realmente muy triste para nuestra nación. Familias enteras desaparecieron. Los que no sufrieron, ¿cierto?, los debates, ¿cierto?, del movimiento telúrico, ¿cierto?, fueron también arrasados por el mar y por las tierras, lugares que se hundieron y que se abrieron grandes grietas. Y ahí sufrieron esta calamidad. Fue tanto la intensidad del terremoto que hubo que afectó, ¿cierto?, a Japón, a Hawái y a Filipinas. Se produjo un gran maremoto que hoy día le llaman tsunami, también produciendo una gran destrucción en aquellos lugares. Después de aquel gran terremoto del año 1960 se suscitaron 18, se han venido suscitando de hace tiempo para acá varios eventos de esta misma categoría. Han habido 18 terremotos, ¿cierto?, en nuestra nación, en diferentes ciudades. Y también causando un efecto negativo para, ¿cierto?, la población, producto de no tener los elementos y los instrumentos para poder ahora advertir y dar alerta oportuna, ¿cierto?, para lo que se viene. Es de todos recordados uno de los últimos terremotos que es conocido por el 27F, ¿cierto?, en el año 2010. Recuerdo que esa noche estábamos allá en San Miguel, el pastor Josué, el pastor Felipe, en compañía, ¿cierto?, de la hermana Carmen y la hermana Raquel, se encontraban acá en la 9ª región, en la ciudad de Villarrica, y ellos deben recordar, ¿cierto?, el movimiento que hubo en aquel día. Bueno, ¿por qué digo que uno de los que más ha sonado de los terremotos últimamente ha sido este terremoto? ¿Por qué razón? Porque habiendo información, teniendo algunos instrumentos que no existían en otros años, pero sí lo habían ahora, aún así, ¿cierto?, se produjo algo muy extraño. Unos decían que esto no produciría un tsunami, otros decían que sí, otros decían que había que bajar de los cerros, otros decían que había que subir y se produjo un caos, y esto causó más de 500 muertes en nuestro país. Algo muy triste que hasta el día de hoy, ¿cierto?, trae consecuencias legales, ¿cierto?, de los que estaban a cargo, ¿cierto?, de la oficina, ¿cierto?, que se encargaba de poder determinar, ¿cierto?, qué debía hacer la población. Muchos lugares
se dijo que se escuchó la alarma. Y quienes escucharon la alarma, ¿cierto?, pudieron escapar. Pero hubieron algunos que aún escuchando la alarma, que aún escuchando la alerta que venía, se dejaron guiar por alguien que decía, no es así. Bueno, y fue grande, ¿cierto?, la ruina que causó para nuestra nación, ¿cierto?, y ha recordado de todos nosotros. Fue muy triste. Fue tanta la intensidad, se dice que fue 8,8 la intensidad de este terremoto. Pero también aquellos que miden y ven estas cosas dicen que superó los 9. Entonces, no fue menor. Fue realmente algo de mucha intensidad. Tal fue que se sintió a miles de kilómetros. Lo sintieron en Argentina y aún así en Brasil se sintieron, ¿cierto?, las réplicas de este terremoto. No pasaba más de 1 año y medio de lo que había sucedido, ¿cierto?, en ese terremoto, y viene ahora una nueva, ¿cierto?, tragedia, una nueva, ¿cierto?, desastre natural, que era un volcán que comienza ahora, ¿cierto?, a hacer erupción. Chile tiene más de 100 volcanes que están activos y dentro de ellos ese volcán comenzó a hacer, ¿cierto?, comenzó a tener actividad, lo que comenzó ahora a soltar grandes, ¿cierto?, cantidades de cenizas, que fue tanto el efecto que causó, ¿cierto?, en tantas partes del mundo, principalmente en Argentina, porque yo me recuerdo que nosotros ya estábamos aquí en Pucón y eran las 2 de la tarde y estaba todo oscuro, por razón de que estaba todo cubierto con cenizas. Fue tanto el efecto que se tuvo que suspender el tránsito aéreo, tuvieron que cerrar los aeropuertos porque la visibilidad era muy peligroso, el poder pilotear un avión y poder, ¿cierto?, llevar a cabo esa actividad. De manera que los efectos que producen estas catástrofes, ¿cierto?, por no tener los instrumentos, por no poder manejar la información, por no tener, ¿cierto?, la claridad de lo que se debe hacer en casos de estas tragedias, causa un dolor y causa mucha desgracia para toda la población. Entonces, es curioso saber que hoy día, con toda la tecnología que existe, puedan seguir, ¿cierto?, sucediendo este tipo de cosas. Si ustedes recuerdan el terremoto que hubo, ¿cierto?, en Japón, que causó mucho estrago hace 1 año y medio atrás, por lo menos, ¿cierto? Ellos tenían todos los instrumentos más avanzados para poder determinar dónde sucedería y dónde iría. Y una de las cosas que dijeron aquellos hombres que estaban preocupados de esta inteligencia y de poder manejar toda esta información, dijeron y expresaron esto. Dijeron, nosotros sabemos, ni Dios podrá cambiar el lugar por donde entrará, ¿cierto?, el epicentro de este terremoto. Y ellos, toda la zona sur de ese país, lograron ahora colocar una cantidad enorme, ¿cierto?, de instrumentos para poder medir. Pero como Dios abate al soberbio, ¿cierto?, ¿sabe qué sucedió? Vino el terremoto que ellos sabían que venía, pero no entró por el lado sur, sino que entró por el lado norte. Y ellos, en su digamos, en su forma de pensar, decían, pero esto no puede ser posible. Bueno, Dios hace como Él quiere. Amén. Por eso, hoy día, a la luz de la Escritura, la palabra del Señor, nosotros vemos lo importante, ¿cierto?, que es la Escritura, la palabra de Dios para nosotros. El deber de una atalaya, de un hombre y de una mujer que ha sido llamada por Dios
para llevar a cabo una tarea, desarrollar ahora, ¿cierto?, un ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Ezequiel, un profeta de Dios, un hombre que tenía una íntima comunión con Dios, porque si hay algo que el atalaya, si hay algo que el hombre que es usado por Dios, ¿cierto?, ese hombre y esa mujer tiene una directa comunión con el Eterno. Tiene una directa comunión con el Hacedor y sabe bien quién le llamó y para qué le llamó. Bendito sea el amor del Señor. El deber de una atalaya dice como título este capítulo 33. Dios, ¿cierto?, usando a Ezequiel, ¿cierto?, usando a este profeta de Dios para ahora dar a conocer, ¿cierto?, lo que Dios tenía para aquellos días. Pero aún, ¿cierto?, sabiendo el pueblo que Ezequiel era un hombre de Dios, el pueblo escuchaba lo que decía, pero no obedecía a la palabra de Dios. Porque si hay algo que Ezequiel daba a conocer, era lo que Dios colocaba en su corazón para poder dar a conocer al pueblo. Y hoy día, mediante la ayuda del Señor, vamos a ver la función, ¿cierto?, que tenemos nosotros como iglesia, como atalayas, como hombres y mujeres que hemos sido, ¿cierto?, llamados por Dios para poder desarrollar una tarea en estos días, para poder difundir, ¿cierto?, el Evangelio del Señor y para dar a conocer las gratas nuevas de salvación y de vida eterna. Teniendo claramente un concepto muy claro como iglesia, que Dios no hace acepción de personas. El llamado de Dios, ¿cierto?, es para toda la humanidad. Habrán quienes escuchen lo que el Señor está diciendo, ¿cierto?, y serán indiferentes. Pero nosotros como iglesia debemos poner atención a lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, revela y muestra para la iglesia. Hoy día más que nunca, cuando vivimos tiempos peligrosos, tiempos en que todo lo que está sucediendo nos muestra que está pronta el regreso, la venida del Hijo de Dios. Y eso a nosotros nos tiene que producir, ¿cierto?, a cada uno de nosotros un despertar. Porque si queremos irnos con el Señor, debemos estar a cuenta con Él. Para hacer una atalaya, ¿cierto?, no era cualquier cosa. En aquellos días, ¿cierto?, el atalaya se le llamaba, ¿cierto?, a aquellas torres que se construían, ¿cierto?, sobre los muros. Recuerden ustedes que en el tiempo, ¿cierto?, de Ezequiel, ¿cierto?, las ciudades se amurallaban, ¿cierto?, tenían grandes muros a sus alrededores para poder protegerse, ¿cierto?, de sus enemigos. Y sobre esos muros habían estas torres, ¿cierto?, donde estaba, ¿cierto?, el atalaya. ¿Qué es una atalaya? Torre construida en un lugar alto, de una mirada, de una perspectiva amplia, clara y cierta, para vigilar, ¿cierto?, para poder ahora avisar con tiempo que viene y se avecina un gran peligro. Y hoy día, más que nunca nosotros, a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, debemos estar atentos a lo que Dios está hablando a la iglesia, porque están pasando y vienen días terribles a la tierra. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios podamos saber con claridad dónde nosotros estamos. El sinónimo, ¿cierto?, de atalaya es vigía, centinela, guardia, vigilante, supervisor, ¿cierto? Así como Dios puede ahora observar ampliamente nuestras vidas. Si hay algo que Dios sabe, es que eres tú y quién soy yo. Dios nos conoce y a Él no lo podemos engañar. Si hay algo que Dios sabe de nosotros, es que tenemos una gran necesidad de que Él nos pueda guiar y nos pueda llenar de su presencia y llenar de su espíritu. Este atalaya, como digo, estaba en un lugar estratégico
de aquellas ciudades para poder avisar cuando el enemigo quería ahora llegar para poder, ¿cierto?, ahora tomar posición de aquella ciudad. De manera de que este atalaya, este hombre, como digo, que era un hombre que tenía una grande responsabilidad, que tenía, ¿cierto?, una responsabilidad tan grande de tener, ¿cierto?, la seguridad y el resguardo de aquella ciudad. Ese atalaya no se podía dormir, tenía que estar vigilante, tenía que estar durmiendo, ¿cierto?, solamente en las horas que se le permitía dormir, pero no en su lugar, ¿cierto?, de vigilancia, no en su lugar, ¿cierto?, de poder ahora estar atento para poder gritar y anunciar que venía peligro. Hoy día, más que nunca, la palabra de Dios a nosotros nos advierte de lo que está sucediendo, de lo que está viniendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniere la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hoy día, Dios, a través de diferentes medios, a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, viene mostrando lo que está sucediendo y lo que ha de suceder muy pronto. Y eso a nosotros nos tiene que preocupar. Porque si hay algo que Dios quiere, es que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy día causa un efecto negativo en el desarrollo de una iglesia. Es que nos acostumbramos a escuchar, pero no en hacer lo que Dios nos manda. Y eso hoy día causa, ¿cierto?, un deterioro importante en un pueblo que dice amar a Dios y servir a Dios con claridad, con cierto conocimiento de lo que Dios tiene a través de las Escrituras. Amados hermanos, dice, el atalaya debía tener una visión amplia, una panorámica clara, ¿cierto?, para poder advertir si eran enemigos o eran quienes traían buenas noticias para la ciudad. Su deber era estar atento para proteger e informar oportunamente, gritar, tocar la trompeta, avisar y advertir al pueblo del peligro inminente que venía a la ciudad, no importando que si alguno estuviera durmiendo. El atalaya tenía que anunciar, tenía que dar aviso. Fuera la hora que fuera, tenía que dar aviso. Por eso, nosotros cuando yo veo la palabra del Señor y vemos la condición de la que podríamos nosotros estar, ¿cierto? La palabra de Dios resuena para nosotros. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Porque a veces estamos dormidos y podemos estar con los ojos abiertos, pero podemos estar dormidos. Si hay algo peligroso para un conductor, es quedarse dormido con los ojos abiertos. Y eso a nosotros no nos puede suceder como atalayas del Señor, porque somos todos atalayas del Señor. Si te llamó el Señor, eres una atalaya, eres un hombre, una mujer, que tienes una tarea específica, es dar a conocer, ¿cierto?, el Evangelio, es dar a conocer el poder de Dios que tiene para con todos los hombres. Bendito sea el Señor. Como digo, esa era una de las funciones que tenía que tener el atalaya. Podía alguien estar durmiendo, podía estar descansando, podía estar comiendo y bebiendo. ¿Quién le recuerda eso? Que comían y bebían, ¿cierto? Vamos a los días de Noé. En el
Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, nos relata y nos muestra claramente a nosotros, ¿cierto?, que la venida del Hijo del Señor será como en los días de Noé, cuando se daban en casamiento, cuando se estaban comiendo y bebiendo, porque lo bailado y lo comido, dice el mundo, ¿cierto? Nada es lo que nosotros aprovechamos, porque después no hay nada. Nosotros como iglesia sabemos que hay una eternidad, sabemos que hay una eternidad con Dios, la vida eterna, que hay un infierno para aquellos que desechan y cierran sus oídos al llamado de Dios. Que el Señor nos ayude, de manera de que habían algunos que podían estar cansados, podían estar durmientes, podían haber estado enfermos, porque a veces podemos nosotros colocar excusas. Y bueno, yo estoy enfermo, por esa razón no puedo hacer lo que Dios me manda. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Haga oración, llame a los ancianos y que le unjan con aceite. Pero como atalaya de Dios, a veces nos olvidamos que debemos estar atentos, que debemos estar vigilantes, que debemos orar, que debemos leer las Escrituras, porque ellas nos muestran, nos revelan lo que está sucediendo. Amados hermanos, vienen tiempos difíciles. Si hay algo que Dios nos ha mostrado en todo este tiempo de crisis para el mundo, porque esta crisis no ha sido para la iglesia, esta crisis ha sido para el mundo, para los hombres que se han alejado de Dios, para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Porque si hay un tiempo en donde Dios ha bendecido a la iglesia, ha sido a través de esta pandemia, a través de estos tiempos de crisis, es cuando tu despensa ha sido bendecida por Dios, es cuando tus recursos han sido multiplicados, cuando todos esperan una caja de mercadería, cuando todos esperan un bono y otro bono. Dios provee de una manera maravillosa a su iglesia. Ese es el Dios que nos llamó. De manera que no puede haber un obstáculo, no puede haber alguna situación que nos haga cerrar nuestros oídos para escuchar, ¿cierto?, el regreso del Maestro. Hay algo que nos está diciendo día a día. Tiempos difíciles, tiempos de hambruna, tiempos de crisis, grandes catástrofes vendrán a la tierra. Pero nosotros como iglesia no debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre, porque hay un poderoso gigante que está a nuestro lado. Que es ese el que quiere ahora despertarnos de este sueño de indiferencia, de ese letargo espiritual que nos hace, ¿cierto?, más que avanzar, retroceder. Podamos nosotros tener un oído, ¿cierto?, audible para escuchar lo que el Espíritu hoy día está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu de Dios está diciendo a cada uno de nosotros. Que el Señor en su misericordia, que el Señor en su amor, en su lástima, nos ayude para que podamos seguir adelante. ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás angustiado? No es un limitante para que tú sirvas a Dios y para que yo y tú hagamos lo que Dios nos ha mandado. De manera de que en esta noche Dios pueda, ¿cierto?, mediante su gracia y su amor y su misericordia, despertar en nosotros esos dones, esos talentos que Dios ha puesto para que tú y yo podamos ser de bendición para aquellos que se pierden, para aquellos que hoy día están lejos, para aquellos que hoy día no tienen una respuesta, para aquellos que hoy día no tienen nuestra esperanza. El atalaya, decíamos que tenía una visión amplia, ¿cierto?, para poder detectar, ¿cierto?, la presencia del enemigo. Estamos actuando así nosotros. El discernimiento que Dios demanda de nosotros para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que Dios nos ayude en esta noche y que la palabra del Señor esté llegando a tiempo, a mi vida y a su vida, de manera de que podamos, ¿cierto?, analizar nuestro caminar, revisar nuestra mirada, nuestra vista, porque tal vez hay algo que está afectando nuestro mirar y no tenemos tanta amplitud ahora, hay algo que está limitando nuestra mirada,
que nos impide ver, ¿cierto?, la presencia del enemigo. Y solamente lo vemos cuando ya está cerca y cuando ya puede ser demasiado tarde. Que en esta noche la palabra de Dios esté siendo una palabra de alerta para la iglesia presente, de manera de que nosotros podamos hacer un alto y pensar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tal vez tengamos algún problema en nuestra vista, pero quiero decirle algo. La palabra del Señor nos habla del colirio, ¿cierto? Para que podamos limpiar nuestros ojos y poder observar lo que Dios está haciendo en medio de estos días en que todos, ¿cierto?, reclaman, en que todos, ¿cierto? Cuando digo todos aquellos que no conocen a Dios, porque si usted y yo conocemos a Dios, debemos, ¿cierto?, confiar que Dios está al frente de todas las cosas, de que Dios está al control, que nada a Dios se le ha ido de sus manos. Dios no improvisa. Hermano, Dios ha avisado a la iglesia, Dios ha avisado a su pueblo, Dios no hace nada sin antes avisárselo a sus siervos, los profetas. Y tú y yo somos un profeta de Dios, somos un hombre y una mujer que ha sido llamado con un proyecto para Dios. De manera de que depende también de nosotros, de cómo nos estemos llevando, de qué estaremos haciendo. Conseguimos ver realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Conseguimos ver, tener la claridad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque nosotros como iglesia somos la luz del mundo, ¿cierto? Somos separados, ¿cierto? Para Dios eso es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, ¿cierto? Y somos luz y sal para este mundo. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que la luz, ¿cierto?, no se puede esconder encima de un monte, ¿cierto? Sino que si está arriba, tiene que alumbrar. No la debemos esconder. Tal vez hay algo que ha nublado tu mirada. Hay algo que ha entorpecido, ¿cierto?, tu mirar y esa visión que debemos tener para poder observar y conocer los tiempos. Amados en el Señor, están sucediendo cosas que ni usted y yo nos imaginábamos que íbamos a ver. Y esto nos muestra de que la venida del Señor es inminente, que la venida del Señor está ahí a las puertas. No sabemos si mañana nos levantaremos. Por eso, hoy día, la trompeta de Dios está sonando. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Dios lo sabe. No cabe duda de eso. De manera de que hoy día podamos nosotros renovar nuestras fuerzas. Porque camino no resta que andar. Y que cuando venga el Señor nos halle siendo así. Amén. Bendito sea el Señor, que podamos ser obedientes a lo que Dios nos está mandando, que podamos ser obedientes al llamado de Dios. Basta de excusas, basta de razones que le colocamos a Dios para no obedecer a lo que Dios quiere que yo haga. Debemos con más diligencia cuidar ahora lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Lucas, mire, capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando, y seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el día del templo, de noche, y saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bendito y alabado sea el Señor. Velad pues en todo tiempo. No solo cuando estamos afligidos, no solo cuando tenemos un problema, sino que en todo tiempo
debemos estar apercibidos. Hoy que tenemos más tiempo, jóvenes, niños, ustedes tienen más tiempo hoy día en el hogar, tienen más tiempo para meditar en tantas cosas lindas que Dios nos ofrece. De manera de que con la ayuda del Señor podamos acatar el consejo. Seamos sabios, porque el hombre sabio recibe el consejo. Mas el necio, ¿cierto?, no escucha. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, no te juntes, ¿cierto?, con el necio. Sino que Dios nos ayude, amados hermanos. Hoy día vivimos tiempos en que muchos se avergüenzan de decir que son cristianos. Muchos se avergüenzan de decir que son hijos de Dios. Pero eso no es tanto, sino que lo terrible de todo esto es que ¿qué pensará Dios de aquella situación? ¿Qué pensará Dios de lo que un día nosotros pudimos experimentar y palpar? Nadie podrá borrar de nuestra mente lo que Dios un día hizo en nosotros. Por más que yo huya y me esconda, llegará la voz de Dios como llegó allá al huerto de Edén, en donde Adán y Eva se escondieron al ver su condición. Y tal vez pueda suceder con nosotros también, que el Señor nos esté llamando y nosotros estemos escondidos. Quiero decirte, Dios te encontrará. Dios llegará al lugar por más escondido que tú estés, porque Dios no improvisa. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios prometió, Dios cumplirá. Bendito sea Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Bendito sea el Señor. De manera de que podamos ver, hermanos, hay un peligro allá afuera. Hoy día, e incluso si no nos apercibimos, podemos ser confundidos por aquellos que se dicen ser hijos de Dios, por aquellos que se dicen ser enviados de Dios. Cuidado, si hay algo seguro para nosotros son las Escrituras, la palabra de Dios. Estamos cumpliendo con nuestra tarea misionera que Dios nos ha entregado. Estamos desarrollando el ministerio misionero que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted dirá, pero esa comisión Dios se la dio a los discípulos. Te la dio a ti también. Me la dio a mí. Porque somos hijos de Dios. Porque Dios nos llamó con un propósito. Dios no te llamó para que tú puedas vegetar ahí en una banca, en un asiento, en una silla. Dios te llamó para que tú puedas ser usado para atraer a aquellos, ¿cierto?, que están perdidos, para aquellos que están lejos, para poder extender el reino de Dios y su justicia. Bendito y alabado sea el Señor. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Fue lo que sucedió en el 27F. Quienes pudieron apercibirse de lo que estaba sucediendo, algunos venían bajando. Decían los relatos del cerro, venían bajando cuando ellos sentían el ruido del mar que venía en contra de ellos. Mientras, cierto, por parlante decía, bajen, no, ya no hay alerta de tsunami, no hay alerta de tsunami. Pero vieron algunos que pese a la oscuridad, que pese a las tinieblas, Dios les permitió ver el peligro que había para ellos. Dios es luz. Amén. Y nada de lo que nosotros hacemos en tiniebla quedará oculto, sino que todo un día Dios los sacará a la luz. Un verdadero atalaya sabe quién le envió. Un verdadero atalaya sabe cuál es su función y está atento para escuchar la instrucción, para saber lo que está viniendo, lo que está pasando y lo que ha de suceder en estos días también. Pero si el atalaya viene venir la espada
y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Hermanos, es algo delicado lo que Dios, este tesoro que Dios ha puesto en estos vasos de barro, ¿cierto? Es algo, hermano, poderoso. No es cualquier cosa que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, saber. Hermanos, hay una responsabilidad en nuestras manos. Mañana tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía, tendremos que dar cuenta de nuestros actos, de nuestros dichos, tendremos que dar cuenta de nuestro proceder. Hoy día estamos a tiempo para arreglarnos con Dios. Era terrible que viniera el peligro, viniera la destrucción a la ciudad y el atalaya no avisara al pueblo. Había una sentencia para él. De manera de que hoy día, hermanos, nosotros con más diligencia podamos atender al llamado de alerta que nos está haciendo. Este es un llamado de advertencia para aquellos que se han rebelado en contra de Dios, para aquellos que se han apartado y se han alejado de Dios. Es un llamado de alerta y de una promesa de Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis sabiendo que la paga del pecado es muerte? Mas el regalo, la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Sabiendo, gustado del poder de Dios, sabiendo y habiendo gustado del amor del Señor, hoy día estás lejos. Pero Dios en esta tarde nos está llamando, nos quiere acercar, quiere que nuestros oídos sean destapados para escuchar la alarma, para escuchar el grito de ese atalaya, para poder escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. No eres el mismo que yo llamé, no eres la misma a la que yo llamé. ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios ahora mudó de algo? Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Como digo, una advertencia para aquellos que se rebelan en contra de Dios y una esperanza para aquellos fieles a Dios. Bendito sea el Señor. Quiero decirle una cosa, si había algo que la atalaya sufría, era muchas veces el desprecio, ¿cierto? Porque él tenía que avisar por sí o por no. No podía callar. De manera que un verdadero atalaya entrega el mensaje que Dios pone en nuestros corazones. No te quedes con lo que Dios colocó en tu corazón. Habla. Porque si tú callas, hablarán las piedras. De manera de que en esta noche podamos, con la ayuda del Señor, el poder hacer lo que Dios nos está mandando. ¿Sabía algo que sucedía en los días en que Ezequiel predicaba, daba a conocer el mensaje, anunciaba, profetizaba? Era que el pueblo oía, pero no se arrepentía. Era de que el pueblo escuchaba claramente, pero no obedecía a la palabra del Señor. Es por ello que hay algo importante para nosotros. Seamos oidores, pero hacedores de la palabra del Señor. Para que esto pueda dar fruto y para que el desarrollo de la iglesia pueda ahora tener un efecto el cual Dios quiere que dé, debemos nosotros, con la ayuda del Señor, hacer lo que Dios nos manda. Que si que predico de eso, a lo mejor a alguien le va a parecer mal. Bueno, mejor que se ponga rojo aquí, a que se ponga rojo en el infierno. Que el Señor nos ayude en esta noche y que la palabra del Señor
pueda estar encontrando corazones, ¿cierto? Dispuestos a retomar nuevas fuerzas y hacer lo que Dios nos dice. Ser vigilantes. Vigilar. No es solo orar, orar y velar. Velar es estar atento, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. La orden es sin acepción de persona. Tú eres una atalaya en tu hogar, en tu familia. Tú eres una atalaya en tu matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo, en todas partes. No solamente en la iglesia, no solamente el día de culto. Todos los días debemos ser esos atalayas de Dios. Debemos, con la ayuda del Señor, el hacer lo que Dios nos manda. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está hablando Jehová Dios. A ti, cuando diga a ti, di tu nombre. A ti, Manuel, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Muchos rechazaban a la atalaya. No era querido. Porque hoy día más que nunca vivimos esos tiempos en que no queremos que nos digan la verdad. En que no queremos sentirnos incómodos. Pero yo prefiero incomodarme en la tierra que incomodarme en el infierno. Porque es una realidad, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Qué terrible, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia, sabiduría, para poder entender el consejo de la palabra del Señor. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová nuestro Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. De manera de que ya no hay una excusa. Es que yo soy un pecador, yo soy malo, yo hago esto, yo hago otro. Si tú te vuelves, Dios hará de ti algo nuevo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos esté sacudiendo, ¿cierto? Como esas Biblias que a veces que no se abren y se quedan ahí, se llenan de polvo. Y es necesario que nosotros le podamos, ¿cierto?, limpiar porque se llenan de polvo. Y eso indica de que no escudriñamos, no leemos las Escrituras, no leemos la palabra del Señor. Lo primero que vemos en la mañana no es la Escritura, sino que es saber qué nos dicen las redes sociales. Y eso nos hace estar desapercibidos, porque lo más importante debe ser Dios. Amén. En la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado y tú librarás tu vida. Es que si le digo se va a incomodar. Deja que se incomode, pero que se salve para Dios. Amén. No te calles, porque es eso, es algo del enemigo, que el enemigo nos trata de acusar y nos trata de colocar en cabeza, ¿cierto?, algunas cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, Dios es fiel. Y si en esta noche nosotros obedecemos a la palabra del Señor, seremos más que victoriosos. Aleluya. Seremos más que victoriosos. De manera de que el débil diga, fuerte soy, no en tus fuerzas, sino que en Dios. Estás triste, estás afligido, y eso te ha impedido el hacer la obra de Dios. Deja que el Espíritu de Dios trate contigo en esta noche.
Deja que el Espíritu de Dios penetre en tu corazón, en tu mente, y tú puedas también en esta noche decir, verdaderamente soy una atalaya del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche y la palabra del Señor haya llegado en un momento oportuno para todos nosotros. Al Señor honra, gloria y alabanza para siempre. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ella, Señor, nos muestra y nos lleva, Señor, hacia ti. Ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu voz y hacer lo que tú nos mandas. Que nada, Señor, impida de que podamos realizar la tarea. Y si hay impedimentos en esta noche, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda traspasar nuestros corazones. Y tu sangre preciosa nos limpie desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de los pies, de manera que podamos ser aquellos atalayas que agradan a tu alma, Señor, que te agradan a ti, Señor. Dios mío, en esta noche reciba nuestra gratitud, reciba nuestra alegría, porque tú has guardado de nosotros. Señor, y si hasta el día de hoy, si hasta este instante, una vez ya culminando, Señor, tu palabra, pero tal vez en el silencio de la noche pueda llegar, Señor, esa llamada de alerta y podamos estar apercibidos y podamos, Señor, decir, aquí, Señor, estoy dispuesto, Señor, cuenta conmigo, si para algo, Señor, te sirvo, puedas echar mano de mí, Señor, y de todo lo que tú nos has dado, porque todo es tuyo, nada es nuestro, Señor, te damos a ti, Señor, de lo que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.